Lo que pasa que en la época en la que decidí lanzarme a abrir campo en los estudios culturales en Estados Unidos a finales de los 90, cuando dije que quería estudiar el cómic, pues muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias por la ayuda, porque la tecnología siempre nos cuesta un poco y me ha ayudado mucho con todos los materiales. En la época, a finales de los 90, el cómic no se percibía como se percibe ahora, han pasado 30 años, y decidí que quería hacer la tesis doctoral, estaba en la Universidad de Pittsburgh, sobre historieta. Y algunos de mis profesores pues dijeron, pero si tú eres poeta y tal, y dije, no, pero precisamente por eso, porque soy poeta, quiero defender un espacio que necesitaba recuperarse, que es la historieta. Entonces, ahora estar hablando de Ana María Matute es también recordar un poco mi propia infancia lectora. Ayer cuando volví a casa de mis padres, en la casa de Valdemorillo, busqué, para sorpresa de ellos, dije, voy a buscar Solo un pie descalzo, que me acuerdo que lo leía en los veranos, y era es un libro absolutamente delicioso, donde está concentrado todo su espíritu, están todos los elementos que definen su alma creativa. Cuando hablamos de las posibilidades de desarrollar en este curso, yo quería hablar de ese aspecto suyo, de esa creatividad y esa imaginación que fluye, que está latiendo constantemente. Ana María Matute es una mujer llena de imaginación que la desborda. Y es algo que sorprende mucho. Estábamos hablando ayer, comentaba Elvira, todo el debate que había sobre el lugar de esas mujeres que abrieron camino, esas novelistas que abrieron campo, y bueno, como en una relectura que se hace ahora, pues a veces esa imagen de la abuelita buena, ¿no? Las nuevas generaciones de mujeres no la cuestionan. A mí me parece que estratégicamente esa postura, o sea, ese ser tan natural, porque lo que vamos viendo cuando hacemos una evaluación de cómo se proyectaba era absolutamente natural, y los que vivieron con ella y convivieron con Ana Gavín saben muchísimas anécdotas, tenía esa naturalidad y les permitía abrirse camino en un campo de hombres, en un espacio de hombres, y les permitía no ser rival, sino decir, bueno, soy un maverick, estoy, pero tengo mi propio proyecto, y es esa lectura la que yo hago. A mí no me parece como que es una lectura de, bueno, las convirtieron en abuelas. Ella estaba muy orgullosa de ser madre, estaba muy orgullosa de la infancia. La infancia era un mundo que le interesaba muchísimo. Emily nos contaba ayer que cuando hablaba con ella le preguntaba por sus hijos. Quería entender el mundo de los niños, porque era un mundo en el que ella había aprendido a ser ella misma. Y eso es una cosa que me interesa, cómo hay niños que no son conscientes de la existencia, de lo que significa existir, ¿no? He trabajado, he hecho muchos proyectos con niños, y cuando voy leyendo las entrevistas, los materiales, la percepción que tiene ella de su existencia en la construcción que hace de los personajes niños, es una percepción profunda, es una percepción existencial. Yo creo que eso es muy interesante, porque muchas veces al niño se le percibe como un ser dulce, o un ser en cierta medida sin capacidad para tomar decisiones. Y esto pasa, por ejemplo, en los planes políticos. La infancia no se trabaja como perspectiva para voto, porque uno vota a partir de los 18 años, entonces los políticos perciben la infancia como algo ajeno, no hay esa inversión. Lo que me interesa de la obra de Ana María Matute es que construye una voz infantil con una capacidad para percibir el universo e interpretarlo, para entender o tratar de entender la vida, para ir profundizando en esas preocupaciones. Y en Solo un pie descalzo, que el libro, este es el libro que yo leí de niña, a mí me impresionó muchísimo. Me impresiona muchísimo Gabriela explicando, es un libro que arranca con la niña Gabriela explicando cómo en casa su olvido de un zapato hace que la regañen, se rían de ella. En cambio, cuando sus hermanos, cuando
otras personas pierden 2 zapatos, es un héroe porque fue a nadar y salió del río porque perdió los zapatos. O sea, ella va descubriendo sus rarezas, va explicando, la niña va explicando esas rarezas, ¿no? Y desde esa voz del narrador que se sumerge y que tiene estilo, ¿no? Que era lo que estaba explicando Fernando, ¿no? Entonces, por un lado, he recuperado algunas imágenes de esta maravillosa exposición que se hizo, donde si tenéis la oportunidad, yo creo que ahora está en Barcelona la exposición, lo hicieron en el Cervantes, en Madrid, y la verdad fue una delicia. El universo literario de Ana María Matute nos permite celebrarla desde muchos lugares. En ella habitó la capacidad de vivir plenamente en la imaginación, de inventar para sentirse presente y construir instantes con palabras que perduran. Su creatividad, su don para imaginar mundos y realidades le acompaña desde niña. Le gusta escribir cuentos y bucear en las palabras. Tiene muchas melodías e imágenes en la cabeza. Estudia música y pintura, pero encuentra su voz en el pálpito de la literatura. Se sintió parte de esa generación que ella llamaba de los jóvenes asombrados, ¿no? Es lo que comentaba Fernando antes, ¿no? Cómo ella reivindica el asombro, el golpe de lo que la sorprende, ¿no? Y de cómo les ataca y les afecta la guerra civil que marca la infancia. Crece en el seno de una familia de la pequeña burguesía, madre castellana y padre catalán, y escribe desde los 5 años cuando se le ocurre su primer relato. Hay una cosa fascinante en su forma de proyectar, ¿no? en esa forma de construir la creatividad, de proyectar la creatividad, y que es visual, que es con el dibujo. Es algo en lo que yo me siento muy identificada, porque cuando yo imagino o invento tramas narrativas, sí tengo que hacer galería de personajes. Lo que pasa es que no tengo el talentazo que tiene ella. Fijaros, ¿no? Este dibujo para los niños tontos, o sea, tiene una capacidad increíble, tiene una textura y tiene una sensibilidad para observar y para disfrutar, ¿no? En el dibujo se refugia. Ella capta los dramas y los conflictos de la condición humana y tiene que representar, ¿no? Tiene que representar, tiene que visualizar, por lo menos esa es la lectura que iba haciendo, para luego construir el relato que hay detrás de esa visualización. Entonces, para mí, que me dedico muchas veces al análisis de la imagen, me parece fascinante, ¿no? Entonces, vamos viendo, en esta exposición he sacado las imágenes del catálogo de esta excelente exposición y vemos elementos. Fijaros que este es el primer cuento que escribe del duende y del niño, ¿no? Y es como ella, en el ejercicio de escribir a mano, se va construyendo la trama de sus relatos. Le gusta escribir cuentos y bucear en las palabras. Tiene muchas melodías e imágenes en la cabeza y pertenece a ese grupo de jóvenes y se siente parte de esos jóvenes asombrados, ¿no? Tiene una infancia en la que las enfermedades, marcada por las enfermedades, y eso también genera una perspectiva en cómo construye y cómo llega a la imaginación, y en Solo un pie descalzo vamos a ver que la niña va a enfermar y cómo la enfermedad le va a llevar al universo de lo onírico, ¿no? Cómo atravesamos, ¿no? Algo que ella explica muy bien en el discurso de la RAE, cómo llegamos a la imaginación, cómo llegamos a la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? Y cómo esa creatividad alimenta nuestro pálpito, nuestra necesidad de estar vivos, ¿no? Fue la segunda de 5 hermanos y ya desde muy pequeña, y para entretenernos, escribe cuentos llenos de fantasía e imaginación, y ella, en lo que aparecían bosques tenebrosos, brujas, niños inocentes, va jugando con los niños perdidos. Es decir, su pulsión creativa se fragua en el hogar familiar, jugando con sus hermanos a inventar cuentos. La fantasía se ha evocado a través de la oralidad, en los ojos maravillados de la niña que escucha a los adultos contar historias. En muchas ocasiones, Ana María Matute explica que su padre viajaba por Europa, Facundo Matute Torres, tiene una empresa de paraguas, toldos y sombrillas, y que le trae libros de regalos, cuentos de hadas ilustrados por Arthur Rackham o mitología escandinava y celta. Es muy interesante porque esos libros tan variados que ella va a leer
de la infancia, van a germinar imágenes diferentes de las distintas tradiciones del mundo de los cuentos de hadas. Y yo creo que hay un compañero que está investigando ahora lo folclórico, ¿no?, en Ana María Matute, y es muy diferente las hadas anglosajonas a las hadas que tenemos en la cultura mediterránea, porque la de la cultura mediterránea muchas veces es hada madrina, y otras hadas anglosajonas son una campanilla, y una campanilla está encordiando a Peter Pan. O sea, hay diferentes matices en cómo ella, o los gnomos nórdicos, o los trasgos que tenemos en la cultura celta, que hemos heredado. O sea, ella absorbe todas las tradiciones, y eso hace que sea enormemente peculiar, porque puede hacer convivir muchas tradiciones a la vez en ese pozo que le ha dejado esa experiencia, tanto lectora como de niña que escucha, oral, la oralidad, el mundo de la oralidad, y como la experiencia de vivir, de observar a los adultos y de que los adultos te cuenten y cómo reproduces en tu cabeza de niña que escucha a niña que aprende a leer es muy interesante. En 1983, Scott Doyle, de la Universidad de Nueva Orleans, le hace una entrevista a raíz de la publicación de Solo un pie descalzo. ¿No? Es la primera publicación desde El aprendiz del 72. Ante la pregunta de que cuándo quería ser escritora, ella evoca esos primeros libros de cuentos y lo fundamental que fue Hans Christian Andersen en su carrera literaria. Evoca esas primeras lecturas a escondidas de la noche, con una luz debajo de las sábanas. Y dice, bueno, todos los niños han vivido muchas veces eso de la lamparita. Ahora me gustaría pensar lo que viven los niños cuando leen, si están mezclados, que en su lamparita muchas veces es la pantalla, ¿no? Y cómo hemos perdido esa relación tan íntima, ¿no?, y tan secreta, ¿no?, con el libro a escondidas, frente a ahora pues que los niños, si están en la pantalla, hay una gran inteligencia artificial que ya hace cálculos de quién está entendido, quién está leyendo, pero en ese momento esa evocación que ella hace es la niña que en secreto quiere leer, quiere seguir leyendo, y cómo le marca los vientos de Andersen. Explica además que tiene la certeza de que no puede vivir sin escribir, y dice que cuando era niña y el mundo la rechaza, ella empieza a escribir para inventarse el mundo. Esa idea del rechazo está maravillosamente contada en La niña Gabriela de Solo un pie descalzo, y cómo su imaginación la ayuda a sentirse incluida en un mundo. Vale, si este mundo no me reconoce, yo me voy a crear un mundo paralelo que me va a servir para sentirme bien y sentirme viva. Y eso ha sido también su tabla de salvación a lo largo de su vida, porque que ella no esté escribiendo, que ella sufre depresión y tiene una vida muy dura, no significa que su cabeza esté buscando redimirse, salvarse, encontrar ideas, seguir trabajando, seguir escribiendo. Es una forma de estar en el mundo, porque escribir es vivir en un mundo que ella se ha inventado. Cuando Michael Scott quiere saber por qué ha tardado 11 años entre El aprendiz de 1972 y Solo un pie descalzo, ella responde con humor: bueno, no los había contado, para mí fue un minuto o como 300.000 años, es igual, tengo un concepto del tiempo muy diferente. Esto, el día que salga Wudu, aclara que es una novela larga, está contando en ese momento, esta entrevista es de 1983 y Rey Wudu aparece en el 96, o sea que todavía le quedan unos cuantos años de seguir paseando su proyecto. Se podrá explicar, se va a explicar el sentido que ella tiene del tiempo, porque como es un sentido de mundos paralelos y de la imaginación, el tiempo lineal que estamos contando nosotros a ella no le cuenta. Y además, tener mundos paralelos le hace sobrellevar en la realidad, su presente, las dificultades que está enfrentando. Dice que le confiesa a este investigador que ha dejado de publicar porque se sentía muy deprimida y no tenía nada que explicar, no tenía nada que decir, ¿no?, desde ese lugar del dolor. Sin embargo, aclara, cuando la preguntan si dejó de escribir, que no puede dejar de escribir porque ella vive escribiendo. Vive escribiendo por dentro. Esa es una idea muy interesante, ¿no? Hasta qué punto
La experiencia creadora es una experiencia de pozo interior, de pensamiento y de vida interior, ¿no? Que esa es una idea interesante cuando comparamos. Hay escritores que se están planteando año a año, o cada 2 años saca una novela, ¿no? Que tienen esa estructura rigurosa. Ella, la vida le afecta tanto, y eso lo podrán decir los biógrafos y podremos seguir conversando, que hay ese gran parón en el que la vida la afecta, y también el peso de la existencia y de lo que escribe, porque tiene un grandísimo reconocimiento. Es una mujer que abre y se gana todos los premios en un espacio muy pequeño de tiempo en España, abre su voz, tiene un impacto, pero también su mundo familiar le genera muchas, como estábamos comentando antes, ese primer matrimonio tan poco afortunado, ¿no? que le genera tanto dolor y tanto daño, porque cuando se divorcian le quita el hijo. Ella tiene que casi mendigar poderlo ver y es su suegra la que le permite verlo. Es una historia donde hay mucho dolor. Sin embargo, aclara cuando la preguntan si dejó de escribir, que no puede dejar de escribir porque ella vive escribiendo por dentro. Y dice, todo lo que yo pienso, siento y vivo es escribir, siempre. No tengo otra forma, soy muy tarada yo. Y el escritor es siempre un gran tarado. Ahí empieza a explicar qué es la idea de un tarado, por qué los escritores son los tarados. Es un tarado que no puede vivir la vida de los demás. De alguna manera, de alguna forma, se siente expulsado, se siente excluido, se siente marginado. Y como no puede vivir la vida de los demás, pues empieza a escribir, arranca a escribir. Esta disquisición sobre el lugar del escritor en los márgenes de la cordura le hace subrayar que ella, pese a todo, seguía escribiendo por dentro. Yo sigo escribiendo, yo sigo viviendo por dentro. Tengo esa capacidad para enajenarme lo que me duele y además asocia y piensa que son una banda de tarados, que el mundo de la literatura, que los escritores que realmente se entregan, que realmente creen en la literatura, porque ella cree en esa construcción de las palabras y cree firmemente porque es un pensamiento que le entra de niña. O sea, a lo mejor hay otros escritores que sienten la literatura como un espacio de ambición, de reconocimiento, en lugar del escritor. Pero yo creo que ese tipo de escritor llega más tarde. Ella es una escritora que se fragua en esa niñez. Cuando le pregunta cómo afronta volver a publicar lo que escribe, ella confiesa que se hizo profundamente vieja, que envejeció por dentro, aludiendo a esa depresión y lo terrible que es sentir que se apaga el alma, que eso es dolorosísimo, y que con solo un pie descalzo se ha vuelto a encender el alma de otra manera, pero se ha vuelto a encender. Tiene otra llama, tiene otra luz, tiene otro fuego, ya no es tan impulsivo, ya no es tan crédulo, y sabe muy bien que hay que cuidar mucho, que hay que cuidarse mucho para que no venga un viento y lo apague. Solo un pie descalzo es recuperar otra vez cierta inocencia. Entonces, para mí, Solo un pie descalzo es un libro que no solo me descubre a mí, una niña en el 83 de 12 años, que lo leo fascinada y leo esa historia de la capacidad de crear, de inventar, de viajar, de descubrir un libro, de ir al desván, de ir al bosque, están todos los elementos, sino para ella es esa llama de esperanza, es haber tenido una gran carrera, quedarse encerrada en un sufrimiento y de pronto que ese libro vuelva a abrir esa llama que ella necesita, y esos 10 años después que seguirá escribiendo y ya saldrá su gran novela. Al aludir al proceso creador, al origen de su libro, explica su proceso como creadora y cómo lo fantástico es para ella el mundo en el que se identifica. Dice, siempre he vivido en ese mundo, y aclara, lo que pasa es que cuando entré ya en el mundo literario y empecé a conocer escritores y a oír conferencias y teorías literarias, pues en esos momentos yo pensé que lo fantástico era algo que tenía que frenar como un caballo. Piensa que tenía demasiada fantasía y se dice que debe frenar su fantasía, y que son cosas que pertenecen a su infancia y a su mundo secreto. Explica que se aguantaba esa pulsión fantástica, se la aguantaba, la tenía contenida.
Y la tenía contenida pues en ese disfrute personal, en esos dibujos, en eso de construir cosas, pero seguía escribiendo, pero digamos para el espacio adulto, ¿no? Canónico. Ella sentía que, bueno, que eso era un caballo desbocado. Entonces llega su etapa de realismo social, pero hay algo que está en su pulsión creativa desde niña y es la injusticia. Y es muy bonito cómo habla de la injusticia, porque todos los cuentos de hadas tratan la injusticia y toda su etapa de realismo trata la injusticia. Entonces, la injusticia se convierte en esa gran idea que le ayuda. Una de las cosas que más me han dolido y dañado desde niña es la injusticia. Luego voy a hacer que la injusticia... Y la injusticia está siempre en todos mis libros. Cómo me duele, cómo me afecta, cómo la descubro, la siento, la veo, perpleja, sorprendida, dolida, voy a hacer que aparezca. Sale por allí como una herida incurable. Entonces, dice, creo que me inspiro en la injusticia, la angustia de vivir en un mundo donde se da valor a unas cosas que son falsas y se desprecian otras que son auténticas. Para ella, para Matute, Ana María, solo un pie descalzo era una liberación de unas vivencias infantiles que no se había atrevido a explicar. Ser una niña rara. También sus lecturas de niña, Peter Pan y Wendy, Alicia, los Grimm y Andersen, habla del bosque como personaje y los objetos que hay con su propia voz. De pronto dice, ese es mi lugar. Explica además que la dedicatoria que está planeando, en esa entrevista ya está planeando la dedicatoria para Gudú, para Olvidado Rey Gudú, y le lee la dedicatoria a este entrevistador, dice a Hans Christian Andersen, a Jacob Koch, y Wilhelm Grimm, a Lewis Carroll, a todo lo que olvidé, a todo lo que perdí. Y dice, Gudú es mi testamento, para mí es una herencia. Ella ya está anticipando. Esta es una entrevista del 83, está aquí este investigador americano. Cuando aparece El olvidado Rey Gudú en el 95, la dedicatoria ha variado un poco frente a la entrevista. Dice, dedico este libro a la memoria de Christian Andersen, a Jacob y Wilhelm Grimm, a Charles Perrault, a todo lo que olvidé y a todo lo que perdí. Parece que Lewis Carroll se ha quedado fuera, curiosamente. Pero en este momento tenía esa idea. Aunque en su entrada en la academia vamos a ver que Lewis Carroll es el eje que explica por qué ella escribe. Vemos que los premios dibujan su genealogía. Ya hemos hablado antes que escribe su primera novela, Pequeño Teatro, a los 17 años, que será la que gane el Planeta en el 54, Los Abel, finalista del Nadal, en el 47, también tiene el Café Gijón en el 52, con Los Hijos Muertos, el Nacional y el de la Crítica, el Nadal con Primera Memoria, y como íbamos hablando, el Nadal era como la estrellita, ese premio que para ella la sentaba, ¿no? Es muy interesante. El premio Faster Heart con Los soldados lloran de noche, del 68. Y luego vemos ese silencio en su espacio como escritora adulta, ¿no? Como ese lugar entra en una especie de silencio. El 27 de junio de 1996 fue elegida la letra K mayúscula de la RAE y tomará posesión el 18 de enero de 1998 con un discurso titulado El bosque. Es un gran honor que la intimida. Tarda un poco en escribir su discurso porque es algo que le asusta por la responsabilidad. ¿Qué significa? Su antecesora es Carmen Conde, la primera mujer en ingresar como académica de número en la Real Academia. Carmen Conde había sido elegida en el 78 e ingresa en el 79 con un discurso titulado Poesía ante el tiempo y la inmortalidad. Ana María Matute, en la celebración de su figura, reivindica la poesía como la esencia misma de la literatura. Por eso dice que tal vez el lenguaje poético sea en el fondo el más próximo a su concepción personal de lo que es la escritura. Y hay algo curioso, y así lo explica hablando de el uso de la palabra para perseguir
y desentrañar el invés del lenguaje, el revés del tejido lingüístico. Y eso es muy interesante, porque en Ana María Matute, ¿vale? Ella se expresa desde la prosa, pero es una prosa muy rítmica, es una prosa enormemente poética, no solo por el ritmo de la construcción de frases, sino por la necesidad constante de aludir a metáforas, construir imágenes poéticas que dan un ritmo muy especial, pero desde la claridad, porque es una autora enormemente, con muchísima claridad poética. O sea, no está buscando barroquismo, no quiere anudar el lenguaje. Ella quiere, ¿no?, expresar claridad y ritmo en las imágenes. Y entonces, por eso, al aludir su empatía y su querer continuar la mirada de Carmen Conde, ¿no?, en ese momento que dice, bueno, yo heredo la letra de Carmen Conde, qué responsabilidad, ¿no? Ha estado una mujer con un universo poético que habla de la poesía y yo os voy a hablar del bosque. Pero bueno, en el bosque está la poesía, está la imaginación, está la infancia, ¿no? Está la lucha contra la injusticia, está ir descubriendo cosas. Además nos recuerda cómo le impresiona la forma en la que Carmen Conde, a través de sus poemas, plasma el dolor y la infamia de la guerra. Matute entiende la mirada de Conde y alude a su propia novela, Los hijos muertos, como un espacio compartido de imágenes dolorosas. Cómo hablamos de lo que nos ha machacado, lo que está allí, ¿no? Y es la comunión de ambas con esa experiencia tan terrible de la guerra y cómo eso las ha marcado. Al recorrer sus palabras por su texto, reconozco en Ana María las claves que la construyen. Está en un espacio solemne y emocionante por lo que representa, pero ella siente que no sabe hacer discursos y se define como una contadora de historias. Así puede hacer un elogio y defensa de la fantasía y la imaginación en la literatura, que son para ella tan vitales como el comer y el dormir. La fantasía y la imaginación es su momento, es decir, es la fantasía. Señores, ¿no?, piensen que es una mujer que está continuando a Carmen Conde y está rodeada en ese momento pues de hombres académicos que son muy solemnes, que están trabajando el lenguaje en la academia, se está trabajando desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista lingüístico, digamos, la academia está rodeada de distintas miradas para preservar el lenguaje, para estudiar el lenguaje, para... Ojito, que es muy importante la fantasía y la imaginación. Nos avisa de que no es erudito ni formal su discurso porque se desliza en el mundo que ha sido su gran obsesión literaria, el bosque. Voy a llevar el bosque a la Real Academia Española. ¿Qué significa que voy a llevar el bosque? Porque para ella es el mundo de la imaginación, de la fantasía, del ensueño, pero para ello de la propia literatura y de la palabra. O sea, todo eso es literatura y es palabra. Por eso invoca a Alicia en el País de las Maravillas. Explica de este modo el momento que atraviesa la cristalina barrera del espejo, que pasa de ser una bruma plateada que se disuelve al contacto de las manos de la niña. Para ella es uno de los momentos más mágicos de la historia de la literatura, que define como un mito maravilloso y espontáneo el deseo de conocer otro mundo, de ingresar en el reino de la fantasía a través precisamente de nosotros mismos. Es muy interesante porque esa imagen de Alicia a través del espejo es esa imagen que evoca en la Real Academia, en ese lugar solemne donde se están cuidando las palabras, donde hay una responsabilidad con las palabras. Dicen, sí, pero las palabras tienen sentido en el momento que tenemos esa capacidad para imaginar. Yo estoy atravesando las puertas de la RAE, pero voy a reivindicar, voy a intentar impulsar la imaginación. Ese es el concepto, porque la imaginación se crea con palabras. Y voy a evocar ese momento en el que yo sentí la literatura, y es atravesando el espejo. ¿Y qué es el espejo? Somos nosotros mismos, atravesando nuestro cerebro, entendiéndonos vivos hacia adentro. La creatividad es entonces el impulso de entrar
en ese nosotros interior que ella describe, y añade: el espejo nos ofrece la imagen más fiel y al mismo tiempo más extraña de nuestra propia realidad, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Ese juego que hace con los espejos, que además el espejo es algo que está en muchas literaturas y le aporta esa fuerza. Se sumerge de este modo en la fascinación por ese mundo interior de la creatividad, que es para ella, como bien explica, la posibilidad de cruzar el espejo e internarse en el bosque de lo misterioso y de lo fantástico, pero también del pasado, del deseo y del sueño. Es decir, aventurarse por los otros mundos que hay en este. En su caso, la fascinación literaria se construye en los bosques que le habitan. Esa imagen del bosque sugiere historias y leyendas, de recuerdos que ignora poseer, confundidos entre los árboles o escondidos, como dice ella, en la espesura de los zarzales. La niña Ana María Matute, antes de saber leer, nos confiesa que los libros eran para ella como los bosques misteriosos. Se preguntaba, Ana María Matute de niña, ¿cómo es posible que de aquellas páginas de papel, de aquellas hormiguitas negras, dice, veía las letras como hormigas, que las surcaban, se levantara un mundo ante sus ojos, sus oídos y su corazón de niña? Cuando ella va al instante misterioso del descubrimiento de la literatura, sin saber qué es la literatura, que es la emoción de que te cuenten historias, está preguntándose qué hay ahí. No sabe leer, pero está viendo las letras como hormiguitas. Ya hay una curiosidad que va más allá, hay un querer explicar el mundo. La curiosidad la convierte en escritora y le hace cuestionarse con preguntas que definen el sustrato de su pulsión. Se interroga y dice: ¿qué clase de magia, de sortilegio era aquel que sobrepasaba cuanto yo vivía y cuanto vivía a mi alrededor? ¿Qué era eso? Sentirse sobrepasada le lleva a escribir, a relatar, narrar ese desbordamiento creativo, explorar el hilo detrás del sortilegio de las emociones. Parece, y esto sería una teoría que tendría que... está teniendo el síndrome de Stendhal, pero no está en Roma, no está en Italia diciendo: qué maravilla, la belleza me hace derrumbarme, me hace sufrir mareos. Ella es una niña que mira a su alrededor y siente, está tan sensible, tiene una alta sensibilidad, que ve el sol, que ve el árbol, que ve el pájaro, que ve la tierra, que ve a los adultos susurrar y siente, tiene su propio síndrome, tiene un momento de emoción que vive tan intensamente que le permite, siendo adulta, construir relatos fantásticos con una precisión desde la mirada de la niñez que asombra, porque cuando leemos a los niños que ella construye, nos asombra. Decimos que están muy bien escritos. Los niños tontos, es que qué maravilla, qué forma de pensar en la niñez desde todos los parámetros, del sufrimiento, del dolor, de la crueldad, ¿no? Y yo creo que por esa sensibilidad que de niña se va fraguando. O sea que para nosotros vemos aquí la habitación y ella, una niña con esa sensibilidad, diría como una cueva, porque ahí hay un ventanuco y podría ser esta la cueva donde estamos escondidos, y a lo mejor ve el techo y como es un techo abovedado, pues le daría una interpretación. Esos son esos niños con una imaginación, cuando dicen, bueno, este niño tiene una imaginación desbordada, ¿no?, que nos sorprende. Yo en mi interpretación que he ido haciendo de su figura y de lo que va escribiendo y releyendo toda su narrativa infantil y adulta, y voy comparando, digo, pero bueno, tiene una sensibilidad, ¿no?, que nos da un millón de vueltas. Sentirse sobrepasada le lleva a escribir, relatar, narrar ese desbordamiento creativo, explorar el hilo detrás del sortilegio de las emociones. Hay criaturas, deseos, sueños, personas y personajes y tiempos desconocidos que bullen en la pulsión que la sobrepasa. Le cuentan un cuento, se lo lee y esas palabras la llevan por un bosque de árboles y matorrales. Descorrían un velo y hacían que apareciera ante sus ojos, dice, innumerables miradas, memorias y atropellos.
y es muy interesante que diga la palabra de atropellos, porque atropellos es que le están fluyendo de forma atropellada. Y me parece muy interesante cuando vamos viendo su letra y vamos viendo ya de niña, ¿no? Que va haciendo estos dibujos, estos cuadernos, ¿no? en los que ella está anotando, ¿no? Y son cuadernos de historias de cuadernillos donde va narrando, ¿no? El juego de bolas, es un cuento del 35, el duende y el niño de los 5 años, es que hemos visto, y la cigüeña original de 1940, que ella firma como Anna Mary Matute, o sea que está esa influencia de la literatura anglosajona, ¿no? Y ahí vemos, fijaros, qué belleza de letra, o sea, y esa necesidad de dibujarlo, ¿no? Le está atropellando, ¿no? Esos atropellos que le entran y que le hacen querer pensar, y es niña y dice, sentía que cuando iba a ser mayor haría eso, contaría historias, escribiría libros, ¿no? Es ese pálpito, ¿no? Entonces la niña Matute no sabía que esto era participar del mundo imaginario de la literatura. Cuando aprende a descifrar esos signos misteriosos que le parecen hormigas y un día es capaz de leer en un libro de cuentos la palabra bosque, descubre con profunda emoción que el bosque es su lugar, porque en el bosque todo se contiene, ¿no? Es muy interesante porque vamos viendo cómo para diferentes autores, ¿no? El bosque, ¿no? Para María Zambrano son los claros del bosque donde se gesta su filosofía, donde va buscando imágenes. Para Ana María Matute el bosque lo contiene, el bosque es el universo. Porque para ella toda la vida de un bosque, con sus misterios, con su atractivo, con lo terrorífico que esconde, lo lejano y lo próximo, lo oscuro y transparente, todos esos contrastes de la vida de un bosque encontraban su lugar sobre el papel, en el arte combinatoria de las palabras. Y así dice, jamás había experimentado ni volvería a experimentar en toda su vida una realidad más cercana y viva que le revelara la existencia de otras realidades tan vivas y cercanas como las del bosque, tanto el real como el creado por las palabras. A ese bosque escapa de niña y adolescente. El bosque le enseña que la oscuridad brilla y resplandece, que los pájaros escriben en el aire antiquísimas palabras de donde brotan los libros, que hay rumores y sonidos y que en ese canto hay historias infinitas, desde las ramas más altas hasta las raíces más profundas. Todo está vivo y eso la conmueve y la emociona. Volvemos a ver otra vez esa idea de la injusticia. ¿Cómo podemos definir la injusticia? Tenemos que describir la injusticia. A ella la conmueve, eso hace que su literatura nos conmueva. Ella es capaz de transmitir esa conmoción. En Estados Unidos, muchos años impartió clase, como comentaba, yo solo usaba el cuento de Bernardino, que es durísimo, es del niño que es cuidado por las tías, que tiene el perrito y que los niños le maltratan y van a maltratar al perro. Bueno, ese era un cuento que hacía reflexionar, trabajar, debatir con los estudiantes, que nos hacía hablar de la crueldad de la infancia, de la envidia, de lo duro que es ser diferente, de cómo, ¿no? De muchísimos elementos, ¿no? El misterio de todas las historias que concentra la seduce. Por eso los bosques y los cuentos van de la mano de su imaginario. La literatura le permitía hallarse rodeada de árboles y de sus susurros, y allí se cobijaba. La literatura va a cobijarla siempre. Una infancia en la que ella se siente rara, se siente diferente a sus hermanos, obviamente es diferente a sus hermanos. Una niña que no para de escribir, que dibuja, que hace una revista, que cuenta historias, claro que es diferente. ¿Y cómo gestionas ser distinto? A ella la literatura, el disfrutar del mundo que imagina le da sosiego, le da paz, ¿no? Yo pienso que hay algo terapéutico en esa gestualidad, en ese querer escribir.
para consolarte, para reconfortarse, para refugiarse. Las niñeras le cuentan cuentos que escucha maravillada, bebiendo las palabras. Aprende a leer y comprende que es posible crear y recrear aquellos mundos fantásticos mediante la imaginación y la palabra. Se cuenta de que siente la creatividad y la imaginación como un pálpito constante, como una necesidad interior. Además, el cuarto oscuro de los castigos se transforma en la paleta que colorea su imaginación, lo cual demuestra que tiene una capacidad, una inteligencia emocional fabulosa. A un niño le metes en un cuarto oscuro y se tira media hora llorando para que le saque, o aterrorizado y traumatizado. Sin embargo, ella, por esa inteligencia emocional, saber que es diferente, pero en vez de sentirse excluida y sufrirlo, lo sufre, pero a la vez que sufre, tiene la inteligencia emocional de convertir esa oscuridad en luz, de no depender emocionalmente de los adultos que la han castigado, sino decir, bueno, en este refugio esto se ha convertido en una luz secreta que proyecta con la fantasía y las palabras y le permite construir sus propios mundos. Es tajante en su afirmación y dice, si no hubiese podido participar del mundo de los cuentos y no hubiese podido inventarme mis propios mundos, me habría muerto. Efectivamente, es esa capacidad para inventar sus mundos lo que le permite no enajenarse, no frustrarse, no traumatizarse e incluso sobrellevar el dolor de su vida personal, incluso de esa depresión, a lo largo de distintos momentos de su vida. Matute aclara que los cuentos son la expresión del pueblo que se transmite de padres a hijos, de boca en boca, leyendas que recogen Andersen, Perrault, los hermanos Grimm, concentrada la grandeza y miseria del ser humano. También dice que ella pertenece a una genealogía y que esa genealogía es la que ha ido explicando a los humanos lo que somos y cómo somos y nos ayuda a interpretar, ¿no? Por lo menos en la cultura occidental, ¿no? Porque en la cultura occidental tenemos esas genealogías que lo explican de otra manera, de una manera más directa, frente al peso de la religión. Porque ella, claro, vive la guerra, vive la represión religiosa, ¿no? Por eso vemos en esas novelas adultas que la censura está... ¿sí? Porque está cuestionando todo el rato la construcción de la voz religiosa. Decir, bueno, ¿qué es la religión y cómo la religión está afectando a los seres humanos y cómo la religión es una fachada de comportamiento y de poder, pero no está profundizando en el alma humana? En cambio, en esos cuentos de hadas y esos cuentos populares, en ese folclore, está enfrentándose al ser humano de otra manera y nos hace reflexionar de otra manera, ¿no? Te impone otro discurso y a ella es un discurso que le parece que está más ligado a lo que somos. Es contundente cuando interpela a la audiencia y dice: no desdeñemos tanto la fantasía, no desdeñemos tanto la imaginación. Cuando nos sorprende, brotando de las páginas de un libro, trasgos, duendes, criaturas del subsuelo. Cuidadito. Entender de dónde vienen esas criaturas, qué representan. Estamos en los 90, donde bueno, se tenía otra percepción y ella sabe que va a llevar a la RAE la imaginación. Ella siente que tiene una responsabilidad en el 96 de reivindicar la imaginación y con todas sus facetas, ¿no? Por él, pues, esos seres, los que ella ha reivindicado, esos suelos del subsuelo, y esos trasgos y esos duendes, de alguna forma fueron parte de la vida de nuestros antepasados, que hacen, frente a la brutalidad y la maldad del mundo, cultivando una espiritualidad que les hace creer en todo. En el rey de los fantasmas, en Dios, en el diablo. Para Matute, el abandono de la barbarie va ligado a esas creencias, a esa fe ingenua e indiscriminada. Dice, como entendemos la fantasía a como entendemos la religión es diferente. Como asumimos el relato, la oralidad, es diferente a las estructuras sociales de la religión, como aparatos que están
estableciendo leyes y lo interesante, y normas de conducta. Lo interesante es que, y eso se podría estudiar muy bien y se estudia, cómo varía los 60, los 50 a los 60 a los 90. Ella ve un mundo que cambia radicalmente. Y yo creo que, y eso lo podemos hablar luego, en ese ver cambiar el mundo, es decir, ha cambiado el mundo y se siente responsable de reivindicar otro mundo. Es decir, bueno, ahora que ya hemos transformado, hemos reconocido la injusticia, ahora que esta literatura que yo en su momento hice para reivindicar la justicia desde el realismo social, ahora es el momento de reivindicar la imaginación, porque en este nuevo mundo en el que estamos, la imaginación es lo que nos va a salvar y lo que nos va a conectar. Matute siempre ha creído en la imaginación y la fantasía y afirma que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida. Por ello, cuando en la literatura se habla de realismo, muchas veces se olvida de que la fantasía forma parte de esa realidad, pues nuestros sueños, deseos y memorias son parte de la realidad. Por eso, a ella le resulta tan difícil separar imaginación y fantasía de las historias realistas, porque el realismo también tiene sueños y fabulaciones, incluso alineaciones que son parte de la realidad. Esto le lleva a concluir que ella escribe también para denunciar una realidad aparentemente invisible, para rescatar del olvido y de la marginación a la que tan a menudo la someten en nuestra vida cotidiana. Para ella escribir es la voluntad de atravesar el espejo y entrar en el bosque, y es en la misteriosa oscuridad de los cuentos de castigo en los que se descubre a sí misma avanzando fuera de sí, hacia alguna parte en donde ella deseaba llegar. Buscaba, cito, una forma de vida diferente pero cierta. Así, Ana María siente la luz cuando escribe y se convierte en espectadora de sí misma. La creación es asistir a la vida y formar parte de ella. Escucha el silencio, recupera otro tiempo. Escribir es como un trance en donde la oscuridad le ofrece cosas. La idea del trance, ¿no? Le da ese... En ese proceso de escribir no hay fórmulas que la enseñen. Dice, los escritores empezamos a escribir ese día en que por primera vez la vida nos conduce a la barrera. Entonces para ella cruzar el espejo y llegar a rutas conocidas de la vida. Escribir es también memoria y recuerdo. Y explica, yo solo sé escribir historias porque estoy buscando mi propia historia. Porque acaso escribir es la búsqueda de una historia remota que yace en lo más profundo de nuestra memoria. También dice que escribir es como una memoria anticipada, el fruto de un malestar entreverado de nostalgia. O sea, por un lado es visionaria, por otro lado recapacita de lo que es testigo. Es testigo y visionaria, porque es testigo del pasado, pero es visionaria del futuro por llegar, de lo deseado, de lo que si quisiera haber vivido. Matute define el malestar, la insatisfacción que rodea a la pulsión literaria, pero ella entiende que es su deseo el que busca una posibilidad mejor, que en su acto de escribir está lo mejor, el reencuentro con el yo más íntimo. Por eso también tiene esa parte terapéutica. Para ella escribir es creer en uno mismo. La palabra la salva, busca la palabra mágica que le lleve a la plenitud, busca la palabra, dice, que ilumine con su luz el país de las maravillas. Piensa en la vida y en los sueños. Ana María Matute, y esto también es fuerza que inspira en este presente. La escritora Noemí Trujillo, en su libro Una noche de reyes, que ha sido publicado recientemente y que recorre la historia de las mujeres que ganaron el premio Nadal en el siglo XX, es un libro precioso porque hace un recuento muy emocionante de lo que han sido las mujeres del Nadal en el siglo XX y lo va abordando desde su yo interior, desde su propia memoria, o sea, es una belleza de libro, lo recomiendo. Dedica varios capítulos a reflexionar con Ana María Matute y su primera memoria. Es un diálogo. Entrelaza la emoción de la lectura con sus propios miedos, enfrentándose al cáncer. Noemí ha sufrido un cáncer. En su prosa hay un bellísimo tono confesional que dialoga con la autora. Noemí Trujillo cuenta cómo de todas mis invitadas esta noche solo se ha podido sincerar absolutamente con Ana María, la niña que tenía 11 años cuando comenzó la Guerra Civil Española y la autora de uno de los primeros libros que compra para estrenar la precaria biblioteca de la casa de alquiler del Pasaje Chalón.
La infancia de Matías, como la suya, está marcada por el trauma de la guerra. Lo digo mientras pienso, Noemí piensa, que se parecen un poco. Una está marcada por el trauma de la guerra y ella está marcada por el trauma del cáncer. Y Noemí, entre otras cosas, también confiesa que comparte con Matute la manía de no querer hablar públicamente de un libro mientras está escribiendo y el no ser capaz de escribir si hay alguien presente. O sea, va buscando en ese diálogo, en esa lectura, en esa relectura que ella hace de Ana María Matute, esa emoción, esa relación complicada de Ana María con su madre y esa relación complicada de Noemí con su madre. O sea que Ana María, como estábamos comentando ya ayer, ¿no?, se ve desde otros parámetros, pero esa relectura ayuda a entender el proceso creador. A mí me ha ayudado muchísimo a entender mi propio proceso creador, mi imaginación con los dibujos, mi bosque. Yo creo que yo también me meto en el bosque. Aquí este es uno de sus muñecos. Aquí es un autorretrato maravilloso que se hace. Aquí son unos de sus dibujos. Aquí es lo que hace a su hijo Juan Pablo, el cómic de Pericón, que me parece una absoluta maravilla, ¿no? Como ella sabe componer una página de viñetas, en los globos, sabe, ¿no?, estructurar la escena, o sea que tiene talento desbordado y podría haber hecho muchísimas más cosas. Y es la vida, yo creo que ya es la hora, la vida lo que, en cierta medida, lo que está viviendo, cómo se tiene que enfrentar desde su inteligencia emocional, ¿no?, a todas esas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poco celebrar esa capacidad que tiene y celebrar ese pálpito desde la imaginación y la fantasía que me ha parecido tan interesante en su obra y en su forma de entender su propia vida. Y bueno, vamos a dar paso a preguntas. Me acabo de dar cuenta, son las 12, digo la 1. Y muchísimas gracias. Pero es que sigue siendo, aún mayor, seguía siendo muy ella. Cuando hablaba te contaba cuentos, aunque fuera de la cosa más trivial, ¿no? Ella era muy oral también, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando lo contaba Fernando, cuando se le ofrecían conferencias, decía, no, yo prefiero dialogar, yo prefiero contar, pero le dabas pie y ya contaba. O sea, decir que era también esa sensación de literatura oral, que yo creo que es lo que reflejó después con su hijo, ¿no? Hay muchísimo en esa exposición de dibujitos y de cuentos guardados por Juan Pedro, ¿no? Que además, y libros que le compraba ella y que después ella anotaba. Bueno, es que es una maravilla la exposición, porque ese mundo lo mantuvo hasta el final. Y bueno, quería reivindicar el libro de Noemí. Yo te hablé de ella, lo que pasa es que como no lo conocías, decía, tengo una escritora en Destino que está haciendo un libro maravilloso y muy personal, pero también a través de 3 mujeres que a ella como escritora le marcaron, que es Carmen Laforet, Martín Gaité y Ana María, ¿no? Entre lo que es la reflexión de la enfermedad y la reflexión también de 3 mujeres que le marcaron como escritora. Noemí Trujillo, aparte de una estupenda poeta y escritora, hace con Lorenzo Silva, que es su marido, una serie de novela negra de una policía que es estupenda. Os lo recomiendo también, las novelas a cuatro manos, porque no tiene nada que ver con Bevilacqua y Chamorro. Se nota que hay ahí una mano de mujer al describir el personaje femenino de las novelas policíacas. Hay una cosa que quizá hemos hablado menos, tú has hablado por primera vez, pero que a mí me parece muy importante en Ana María, que es la necesidad de construir cosas. Es no solo dibujar los personajes, sino hacer joyas con las manos, con latas, con chapas, sí. Eso cuando vivió en Sitges ella cuenta que iba y a los niños les daba algún dinero para que le buscaran restos pecios, ¿no? Y después construye muñecos, construye teatros, teatritos, guiñoles, creo que habló José María de eso también ayer, ¿no? O sea, todo ese mundo del escritor constructor también
escultor, si quieres, y dibujante, y yo creo que eso es muy importante porque también la obra, porque además una faceta que a mí me ha interesado mucho, pasando a la escritura ahora también, pero que es complementario de lo que estamos diciendo, es el gusto por el retrato. A mí los retratos de los personajes me interesan mucho. Ya no, claro que no son como los retratos del 19, pero yo creo que, por ejemplo, algunos de los personajes solo el personaje de Luciérnagas lo retrata, no lo retrata de una vez, como se hacía en el 19 y ya se olvida del retrato, sino que lo va retratando, matizando el retrato a lo largo de toda la novela. Y entonces yo creo que ese afán por construir, por pintar, en fin, no sé, creo que es una personalidad que está muy ligada a su faceta creativa. Claro. Y no se estudia bien eso. Exacto, y tiene esa necesidad de las manualidades. De nuevo, es la fascinación por el ensimismamiento, ¿no? Dice, una niña ensimismada, lo que pasa es una niña ensimismada con la Vía Láctea en la cabeza, ¿no? Que eso es muy interesante. Y la necesidad de seguir funcionando con las manos. Eso me encanta en ella. Dibuja el cuaderno, y ahora te voy a construir no sé qué, y ahora te cuento. O sea, está constantemente proyectando el universo, lanzando planetas. Tengo esta idea. Y eso le hace sobrellevar la dura realidad. Sobrellevar esas carencias, ese tipo de problemas que enfrenta su vida. Porque a mí la historia de que se divorcie de este hombre malo de cuento de hadas, ¿sí? Porque además es malo de cuento, ¿no? Le toca un malo de cuento, se queda con el dinero, la lleva a situaciones extremas, cuando ella pide la separación le quita a la hija, menos mal que la suegra tiene compasión y le deja ver hijos, o sea, es malo de cuento. Entonces, ¿cómo sobrellevas esa dureza, ¿no? Y en ella sigue fluyendo, ¿no? La ilusión, y la ilusión es volver a la niñez, pero una niñez de inteligencia emocional en la que en los momentos más duros, sentirse rara, sentirse diferente, ha sabido proyectar vidas. Es decir, vale, estoy muy mal, pero como me puedo cruzar el espejo de mi cerebro y sentir la alegría y pensar en la injusticia, pero resolverlo, y voy a tener amigos, porque los amigos de la fantasía, hasta las letras, en Solo un pie descalzo, la regaña porque a las letras les pone cara, personifica, es una genio de la personificación, todo se personifica, y todo me puede hablar, y todo puede traerme cosas buenas, contar mi historia. Esta lámpara, este micrófono lo personifico y ya, entonces eso me da consuelo, me da sosiego, no me siento sola, pero es muy bonito en ella. Cultivo el collage también, corta y pega. No se han conservado muy pocos, en cambio, en el caso de Martín Gaete... Sí, hay una exposición muy bonita sí, en Madrid, no la he visto, pero conozco el libro sobre Nueva York. Sí. Pero bueno, también lo tiene en común con Martín Gaete eso, ¿no? O sea, y yo creo que lo hace un poco pensando en lo que tú has dicho, ¿no? En fugarse de una realidad que no le queda, pero también un poco como para acercarse al hijo, ¿no? Del que ha estado separado. Claro, para pervivir en esa infancia, la infancia que le han robado de ver crecer a su hijo. Yo a veces me he preguntado, ¿qué le vio a este hombre? Y claro, ¿ves? Ella dijo que en algún momento, porque claro, se lo han preguntado más de una vez, ¿no? Porque yo creo que los amigos, los intelectuales del momento con el que sabían quién era este personaje, ¿no? Y en cambio ella no parece ser que tenía buena planta, era un hombre alto, delgado, bien plantado, y eso le debió gustar, y debió de creerse la leyenda que él mismo fomentaba, que ya casi nadie se creía, pero ella creyó en eso, que estuvo 10 años con él, y tuvo un hijo, ¿no? Pero el amor es así, o sea, el amor es la época también. Sí, era otra época. No, pero el amor, o sea, el amor es, en la literatura el amor es tan increíble que ella, y cómo describe ella todo lo que la censuran, los besos, no sé qué, la pasión, que se describe unas frases apasionadas, que es como ella ve el amor. Entonces, claro, pues se enamoró perdidamente, bueno, hasta que se estrelló de tal manera que sale de la relación por supervivencia, porque si no se muere psicológicamente, o sea, hasta que no está en el abismo total, no dice, bueno, es que si no me voy. No fue solo ese hombre. Es decir, ella estaba en una sociedad sí, que castigaba a las mujeres.
que quisiese divorciarse. No, claro, pero... Y ella, no, es que eso fue terrible, ese hombre, por supuesto. Y además ella ha creado también ese mito de ese hombre que en realidad es una incógnita como... No, yo he conocido a mucha gente que lo conoció muy bien. Sí, Bueno, pero y eran los perros verdes de la intelectualidad de Barcelona. Y además, una cosa que yo creo que no se ha incidido suficientemente es que la sociedad la dio la espalda. O sea, hubo salida de cera, pero ella fue muy criticada. No, Cuando claro. se separa de este hombre, muy criticada y considerada una mujer, por supuesto una borracha, por supuesto una promiscua. O sea, todo eso no es que yo quiera... Era la sociedad. Sí, pero quiero decir que hay que tener eso en cuenta. Es decir, tener en cuenta que ella no fue solo víctima de un hombre, sino También una sociedad. Claro, de una sociedad que no aceptaba que las mujeres se divorciasen. Y por eso recayó sobre ella un castigo aún más ejemplar, siendo una persona conocida pública. Exacto. A mí ese respecto sí que me hace gracia que en el ADA, cuando la administración comienza a investigarla, porque ella empieza a visitar el extranjero, van a URSS y demás, y claro, pues se cierne sobre ella toda la maquinaria del franquismo, en las fichas que le hacen, hacen explícito que el matrimonio no naufragado por culpa del marido. O sea, hacen explícito que la exoneran de toda culpa en ese aspecto, con lo cual eso nos indicará que Ramón Emilio de Goicoechea debía tener una fama bastante negativa en lo que ya en ese momento. Sí, debía ser brutal. Porque en el informe además aparece así, vive con su hijo, no sé si se menciona ya el segundo marido, porque creo que es cuando vuelve de América, no recuerdo ahora mismo muy bien cómo. América se va con el segundo Con marido. el segundo, pues entonces creo que cuando pues ahora mismo no lo tengo muy claro, porque creo que después de la visita a la URSS, que la visita a la URSS creo que la hacen en el 67, que es cuando ella empiezan a ya vigilar más de cerca, le impiden incluso salir a recoger un premio de literatura infantil. Cuando está a punto de montarse en el avión le niegan la salida del país. Y precisamente en esa ficha a ella le eximen de esa culpa y dicen que ha sido el marido el culpable. El segundo marido tiene una historia misteriosa y secreta también, que no sé, creo que Maripaz la conoce si quiere contarla, pero tiene sus más y sus menos. Sí, para ella fue tu menos. No, él no es que fuera malo, sino que tenía una personalidad oculta, digamos, políticamente oculta, no que fuera de derecha ni nada de eso. Es curioso. A mí Maripaz me contó lo que ella sabía y me llamó mucho la atención. Para ella fue el bueno. Sí, para ella estaba súper enamorada de esto, vamos. Le Sí. salvó la vida también. Sí. Pues seguramente después, a lo largo de después de los años, a mí me habló de él una vez Rafael Borrás, que era otro borrachuzo, pero era un gran editor, y además, y me decía, si es que éramos los borrachos de Barcelona cultos. Dice, pero lo que le hizo este hombre a ella no tiene nombre, y era su amigo. Bueno, o sea, que... cuenta de que la recoge porque la deja abandonada en Mallorca como un perro. Sí, ¿sabéis dónde sale el marido? ¿En qué novela sale? En Nada. Uno de los personajes de Nada es Ramón Eugenio Goicoechea, sí. Era un personaje. Y después no sale con ese nombre, claro. Y separarse, y una familia muy bien, todo eso va unido. Pero él era pues eso, muertos de hambre y el niño con difteria. Yo creo que ha hablado antes el profesor Valls también, es la fama que él mismo se crea, es lo que ella dice. Sí, a él le encantaba ser el bohemio. Dice, el iba de poeta maldito. ¿Sabéis quién lo mantiene ya al final de su vida, ¿no? En los últimos años? Quien le da dinero, pero constantemente. Pues vivía en un barco en el puerto de Barcelona. Lo mantiene Javier Tomeu, que era íntimo amigo de él de la juventud. Y eso me lo contó Tomeu. Dice, no, yo le estoy dando dinero constantemente a Ramón Eugenio. Pero O sea, tiene una biografía, este personaje. Esto me lo ha contado ella. Cuando se vienen a Madrid una temporada a vivir, prácticamente a ellos lo sostienen los padres de Ana María. Se vienen una temporada a Madrid y es que no tenían ni para pagar el piso. O sea, todo era como un chorreo de dinero. Todo lo que entraba por Ana María salía por él. Y en una entrevista también que ella cuenta precisamente cuando ella No me extraña nada que tocara los libros para ver si lo podía vender y publicarlos. Fuera censura, no fuera censura. Vamos, no me extrañaría, no. Es que lo debió de hacer. Sí, de hecho todos los cuentos que ha hecho, las de la Artámila, de todo ello, los escribió con pura necesidad y por lo que copina. Pero ella lo escribió porque escribió su ya te digo, Rafael hablaba de él que eran, pues eso, los
tirados, eso sí, todos muy cultos, pero Sí. lo más tirado que te puedes encontrar y además artistas. Hay testimonios, además, en un libro que también lo publica Pasacalpe, El Llegador del Silencio, que es una conversación que ella mantiene con María-Isa Gautier. Ella cuenta cuando el hijo contrae la difteria y contratan a una enfermera con el poco dinero que tienen, que le han cortado la luz por impago, y ella se ve obligada a decirle a la enfermera, dice que se ha ido la luz en toda la manzana. Y dice, mientras yo decía esto, por la puerta del descansillo, entraba un fogonazo increíble del piso de al lado. O sea, son los El testimonios. libro de Noemí se llama Una noche de reyes, Sí. que lo ha comentado. Lo recomiendo porque es Porque precioso. son además no solo son las tres más conocidas, pero además mujeres con las que ella dialoga, ganadoras del premio Nadal. Está muy bien el concepto sobre la de la noche de Reyes, como es cuando se vaya. O sea que, bueno chicos, pues muy bien. Nos vemos a las